Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la victoria de River sobre Ciudad de Bolívar en el debut del más grande ayer por la noche en Copa Argentina. Un partido que es bastante difícil en general de evaluar, teniendo en cuenta que se sabía que la diferencia de jerarquía entre ambos conjuntos era mucha, pero se pueden sacar algunas conclusiones, una positiva y la otra negativa. Por lo pronto, River esta vez consiguió los tantos en el primer tiempo, algo que necesitaba, teniendo en cuenta que en ninguna de las primeras 11 etapas iniciales que había jugado en los primeros 11 partidos de este año había podido convertir. Y por lo menos en ese sentido se sacó la mufa de esta mala racha. Es cierto que hay otras cuestiones que no se pudieron mejorar aún ante un rival verdaderamente muy débil, pero por lo pronto sirve por lo menos. Primero para no pasar vergüenza, porque claro está, una eliminación podría haber significado un fracaso histórico y por lo menos avanzaste de ronda, lo cual era quizás lógico, pero algo que tenía que suceder. Y después porque obviamente se le dieron minutos a algunos futbolistas que quizás no venían sumando tanto tiempo dentro del terreno de juego. Recordando que Gallardo tuvo muchas bajas para armar el 11 inicial en este partido. Le tocó atajar por ejemplo a Jeremías Ledesma, más allá de que casi no tuvo participación. Y después también hubo algunos otros chicos que por suerte pudieron sumar minutos. Empecemos. Voy a comenzar como hago siempre haciendo el uno por uno de los jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares y también voy a estar hablando posteriormente de aquellos que ingresaron en el segundo tiempo. Ledesma fue el arquero, prácticamente sin participación durante el encuentro, solamente un balón que tuvo que contener en el primer tiempo, pero poco más. La realidad es que más allá de que jugó sus primeros 90 minutos en el año, se sabía que no iba a tener que actuar demasiado en este partido debido a la pobre jerarquía del equipo rival. La línea de 4 defensores, conformada por una defensa totalmente alternativa. Bustos fue el lateral por la derecha. Es cierto que no se puede decir que el encuentro de Bustos fue malo, pero en un partido contra este contrincante, uno esperaba que en ataque Bustos estuviera muchísimo más fino y que tuviera más participación en ofensiva. No pudo culminar bien la mayoría de jugadas en ataque y por eso mismo creo que su nivel por el rival terminó siendo deficitario. A lo mejor si fuera contra un equipo de mayor jerarquía, por no sufrir defensivamente no hubiera dicho que hizo un mal partido, pero ante un equipo del Federal A me parece que se esperaba bastante más. Federico Gattoni y González Pires fueron la pareja de centrales, obviamente también poco que decir porque no tuvieron que defender de sobremanera, teniendo en cuenta que el rival atacó muy poco. González Pires marcó el primer gol del partido, por lo cual obviamente tiene un punto extra en lo que respecta a su compañero de saga, pero en general estuvieron bastante sólidos. El lateral izquierdo fue Milton Casco, que se acopló más al ataque de lo que lo hizo Bustos por el costado derecho, más allá de que tampoco tuvo la profundidad necesaria. A Casco se lo nota a un jugador muchísimo más completo en el sentido de juntar pases con el resto de sus compañeros. Bustos es más directo y por eso mismo le he criticado que no haya llegado tanto a fondo y que las pocas veces que lo hizo no terminó bien esas jugadas. Vamos ahora a la mitad de la cancha. Craneviter fue el mediocampista central, jugó tan solo 15 minutos porque se lesionó. Lamentablemente no ha tenido suerte ni River ni Craneviter con las lesiones en el último tiempo, así que no se lo puede evaluar. En esos 15 minutos presionó bien en la mitad de la cancha y estaba teniendo un nivel bastante positivo. A su lado jugó Aliendro, que empezó moviéndose como ese volante interno llegador, pero posteriormente ante la salida de Craneviter se movió como un mediocampista defensivo, por lo que se lo terminó jugando de otra manera. Creo que estuvo correcto a la hora de pasar la pelota. Obviamente al tener que retroceder 20-25 metros en el campo de juego, ya no apareció por sorpresa en el área. A su costado jugó Nacho Fernández, aceptable partido, sobre todo en el primer tiempo. Juntó una muy buena cantidad de pases en algún momento con Mastantuono, siendo un futbolista más que interesante. Primer partido como titular en el año para Nacho. No creo que con esto suba tanto en la consideración de Gallardo, sabiendo que cuando todo el plantel esté disponible, lo más probable es que vuelva a sentarse en el banco. El otro mediocampista terminó siendo el mejor jugador del partido. Mastantuono es un jugador que obviamente River tendrá que moldear durante este 2025, autor del segundo tanto del encuentro, más allá de que ese gol viene también acarreado por un error del arquero rival. El pibe de tan solo 17 años tuvo un rendimiento superlativo y me parece que terminó siendo la gran noticia del millonario en este encuentro por Copa Argentina.
la pareja de delanteros tuvo un nivel verdaderamente flojo. Tapia no estuvo acorde con lo que pedía el partido en ningún momento, y las dos veces en las que estuvo en situación de gol para definir lo hizo verdaderamente muy mal. Y en el caso de Borja es cierto que se lo ve más luchador y peleador que en otras oportunidades donde a veces deambulaba por la cancha cuando la pelota no le llegaba, pero lamentablemente sigue torcido con el arco y hasta lamentablemente para él perdió un gol de penal en el segundo tiempo que habría podido terminar esta mala racha. Los que ingresaron, Santiago Simón entró a los 15 minutos del primer tiempo. La realidad es que su nivel fue endeble, tirando a regular, no se destacó para nada. Por la poca jerarquía del rival tampoco sufrió, se metió básicamente como un mediocampista más en un partido donde debería haberse justamente destacado bastante, teniendo en cuenta que el rival no ofrecía ningún tipo de solidez. En el entretiempo, un cambio pedido por todos, ingresó Zubiabre por Tapia. El juvenil tiene mejores acciones individuales que el chileno, sin ningún tipo de duda. Es cierto que le falta gol y eso es algo que deberá mejorar, porque claramente hoy este equipo de River terminó ganando por 2-0 por la falta de poderío ofensivo de sus delanteros, no puntualmente de Zubiabre, hay que decirlo, el pibe es un jugador muy joven y que tiene que acompañar, pero de no ser por el bajo nivel de Borja y de Tapia, me parece que hoy River ganaba 4-0, 5-0 tranquilamente. Después ingresó el Piti Martínez por Mastantuono, un rato del Piti, algunos movimientos aceptables, pero también sin destacarse demasiado. Y por último, dos juveniles, Santiago Lencina, que ingresó a jugar por el costado izquierdo, raro en él, teniendo en cuenta que la última vez el muñeco lo había puesto por derecha, e hizo su debut absoluto en la primera de River, Ulises Jiménez, que ingresó a jugar de mediocampista central. Vamos ahora a analizar el partido en general, lo que fue este triunfo de River, dominador absoluto obviamente del cotejo y un resultado que terminó quedando corto en relación a las situaciones de gol que tuvieron ambos equipos. Obviamente que un partido no se mide por merecimientos ni mucho menos, y más en la situación actual que está viviendo River futbolísticamente hablando, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, donde le está costando muchísimo marcar goles. En ese primer tiempo yo creo que tuvo la suerte de que la primera jugada de gol terminó justamente siendo el primer tanto del elenco de Núñez. Un muy buen centro de Mastantuono, González Pires gana por atrás de todos, cabecea, el arquero da rebotes de floja participación, el arquero de Ciudad Bolívar responsable directo en los dos goles de River, y el defensor central en el rebote termina marcando el 1-0. A partir de ahí River tuvo infinidad de situaciones de gol, no tan claras porque el arquero rival no fue figura, pero básicamente no terminaron siendo jugadas netas porque la definición de los jugadores de River era muy, pero muy mala. River tuvo muchísimos disparos, pero muy poco porcentaje de ese total de tiros terminó yendo hacia el arco, la mayoría fueron remates desviados, y es por eso que a River le cuesta muchísimo meter goles y le cuesta horrores sacar un partido adelante en base justamente a convertir en relación a lo que genera. Por lo pronto, sobre el final del primer tiempo, por suerte a Mastantuono se le frotó la lámpara y con un zurdazo quebró al arquero, y de esa manera River pudo irse al descanso ganando 2-0 y ya muchísimo más tranquilo. En el segundo tiempo todo básicamente se movió a través de la posesión de la pelota. River no generó tanto como en esa primera mitad, más allá de que tuvo una situación de gol clarísima que fue el penal de Borja que terminó malogrando, segundo penal que en estos 11 partidos que desperdicia el atacante colombiano. Era lógico, creo yo, que pateara él, teniendo en cuenta que no estaba Montiel, no estaba Colidio, no estaba el Piti Martínez. Quizás lo podía patear Nacho Fernández, pero todo el mundo sabía que es Borja quien tiene que quitarse esta mala racha a la hora de marcar goles, y como hubo muchos futbolistas de River que en la definición por penales en la final contra Talleres fallaron, Borja fue justamente uno de los dos que convirtió. River tan solo marcó 2 de los 6 penales que pateó en aquella noche en Paraguay y uno lo convirtió el colombiano, así que no parecía del todo malo que Borja pateara este penal. Sin embargo, lo hizo de manera muy pero muy floja y se lo contuvo muy bien el arquero. Y después lo que quedó para el final fueron los minutos que Gallardo le terminó dando a los chicos, que muchos pedían que lo hiciera desde el minuto 0, que fueran titulares. El muñeco creo que no quería que el equipo pasara ningún sobresalto en este encuentro, algo que por suerte no sucedió, más allá de que creo yo que si bien River termina con un aprobado del partido, la realidad es que siempre termina teniendo una imagen que podría haber sido mejor. Inclusive en el mejor compromiso que jugó el elenco de Núñez en este año, que fue en la victoria contra Atlético Tucumán en el Monumental, el 1-0 quedó totalmente corto, y de no ser por 2 atajadas de Armani, River hubiera
por lo menos salido empatado en ese encuentro, y recordemos que llegó alrededor de 30 veces al arco rival en ese partido. En este cotejo ante Ciudad de Bolívar llegó menos y no fueron tan claras porque no terminaron siendo a portería, como dije recién, debido a la falta de puntería que tuvieron en general los jugadores de River. Pero por suerte se pasó, se avanzó de ronda. El próximo rival de River en Copa Argentina será San Martín de Tucumán, un equipo que hoy está en la Primera Nacional. Habrá que ver si ese duelo se juega antes de mitad de año, antes del Supermundial de Clubes de la FIFA, o si queda recién para el segundo semestre. ¿Y qué hacer con Borja? Es la pregunta que seguramente se hace la mayoría, y seguramente Gallardo también se la hizo. Por eso en algún momento durante este 2025 llegó a sacar al colombiano y ponerlo en el banco. De hecho, los últimos 2 goles que convirtió Borja fueron ante Lanús en la victoria 1-0 y frente a San Martín de Tucumán en el triunfo también por 2-0. Borja convirtió el único tanto ante el Granate y el primer gol ante los sanjuaninos. Y esos 2 goles los convirtió ingresando desde el banco de suplentes. Hago hincapié en esto porque está claro que todos los jugadores rinden de una manera dependiendo de si ingresan en el segundo tiempo, de si empiezan el partido, y si bien es verdad que a Borja le había ido mejor hasta este semestre siempre siendo titular, más que ingresando desde el banco de suplentes, en este 2025 la cosa está siendo totalmente distinta. Es cierto puntualmente que en este momento River tiene lesionados a Facundo Colille y a Sebastián Driussi, y por eso mismo no creo que Gallardo quiera armar una dupla ofensiva con Tapia y con el pibe Zubiabre. Me parece que lo lógico es que Borja sea titular teniendo en cuenta la cantidad de bajas, más allá de si el muñeco considera al cafetero titular o suplente. Y si bien también es cierto que el año pasado hubo un momento en el cual Borja también tuvo una racha similar y logró cortarla, me parece que ante el inicio próximo de la Conmebol Libertadores, Borja tenía este partido ante Ciudad Bolívar como una oportunidad única, teniendo en cuenta que sabía que iba a tener posibilidades para convertir. En el primer tiempo no pudo definir las 2 o 3 ocasiones que tuvo. Es cierto que, salvo por la del penal del complemento, ninguna fue tan clara como las que había tenido, por ejemplo, contra Atlético Tucumán, donde en la segunda mitad se pierde un gol básicamente con el arco vacío. Y lo único que tenía que hacer era empujarla, ni siquiera tenía que dominar el balón. En esta ocasión quizás no tuvo ninguna tan clara como esa, pero estamos hablando de un delantero que en River ya lleva más de 50 goles, que está a punto de convertirse en el colombiano más goleador de toda la historia del club, y en River han pasado futbolistas goleadores como Ángel, como Borré, como Radamel Falcao. Borja está a menos 10 goles de ser el máximo artillero cafetero de toda la historia del millonario, y lleva poco más de 2 años y medio en la institución de Núñez, es decir, tiene un promedio de gol muy positivo, pero River lo necesita cuanto antes, no solamente porque el propio Borja podría darle soluciones ante esta falta de poderío ofensivo que está teniendo el equipo de Gallardo en este comienzo del 2025, sino también porque al estar lesionados Colillo y Driussi, y no queda otra que Borja empiece a reaccionar, porque si no, ¿quiénes van a convertir los goles de River? Y me estoy refiriendo a partidos más importantes y contra rivales de más relevancia, porque puntualmente en este duelo ante Ciudad Bolívar me parece que no fue solamente Borja el que falló, hubo otros futbolistas como Tapia, en el primer tiempo alguna de Nacho Fernández, en la segunda mitad con el Piti Martínez ya ingresado también se perdió un par de oportunidades. Me parece que hubo otras razones, no solamente Borja, por las cuales River terminó ganando tan solo 2-0 y no 4-5 como pudo haber terminado el partido. Pero la realidad es que hoy por hoy el colombiano lleva ya 4 cotejos completos sin convertir, y para un centrodelantero de River es bastante tiempo. Quizás no parezca tanto si lo miramos en el lapso de tiempo, porque es menos de un mes, pero muchos partidos se jugaron de manera consecutiva y por lo pronto ahora River no juega este fin de semana, sino que juega el otro porque hay fecha FIFA. Así que esperemos que pronto Borja pueda sacarse esta espina de no marcar, porque para la Copa Libertadores River lo va a necesitar. Para cerrar, algún breve resumen de lo que se le viene a River en el corto plazo. Si bien todavía no está confirmado, es muy probable que el partido próximo por el torneo de apertura se juegue el sábado 29 de marzo contra Rosario Central. Esto es debido a que el miércoles 2 de abril el más grande estará debutando en la Conmebol Libertadores frente a Universitario en Lima, es decir, en condición de visitante. Posteriormente
Después de ese duelo frente a los rosarinos, River estará jugando de visitante contra Sarmiento de Junín el siguiente fin de semana y otra vez entre semana estará jugando el segundo partido por Copa Libertadores, esta vez será en condición de local ante Barcelona de Ecuador. Recordemos que ese primer duelo por competición internacional lo va a tener que jugar lamentablemente el equipo de Gallardo sin público, teniendo en cuenta que acarrea una ascensión después de lo que sucedió el año pasado en semifinales contra Atlético Mineiro. Por lo pronto a River se le vienen 10 días de descanso hasta el otro fin de semana, pero después posteriormente se le vendrán 2 meses entre Abril y Mayo verdaderamente muy cargado de partidos donde se definirá el torneo Apertura y también la fase de grupos de la Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.